Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad 2 de la asignatura Programación 1, correspondiente al programa de Ingeniería de Sistemas. Esta unidad 2 tiene como nombre arreglos unidimensionales, también llamados vectores, en lenguaje Java. La agenda que vamos a desarrollar son los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a trabajar el concepto de los arreglos unidimensionales. Luego vamos a analizar las principales propiedades que lo caracterizan. Como tercer punto, tendremos cómo se expresan los arreglos unidimensionales en lenguaje Java. Posteriormente, vamos a proponer un ejercicio de análisis y finalmente pues asignaremos una bibliografía recomendada en la cual podremos ampliar los conocimientos o conceptos tratados durante el presente video. Comencemos analizando el concepto de lo que son los arreglos unidimensionales. En Cintia podemos encontrar en la guía de estudio de esta materia, podemos encontrar el concepto de un arreglo y nos dice que es un contenedor que consiste de una cantidad fija de posiciones o celdas que permiten almacenar valores del mismo tipo en ellas. Cada posición o celda tiene un identificador y todo ese arreglo se identifica con un nombre. Para diferenciar entre las diferentes posiciones que forman parte de ese arreglo, se realiza el uso de uno o más índices, que serán los indicadores respectivos. Entonces podemos observar que un arreglo es una estructura en la cual se almacena información. Hasta el momento venimos almacenando información en variables que son de un tipo específico. Ahora en este caso nos habla ya de una estructura que tiene unas celdas. Esas celdas son simplemente espacios en memoria. Y dentro de esos espacios, dentro de esas celdas, es donde se va a almacenar la información. Por tanto, en una variable sabemos que se puede almacenar un solo dato o un solo valor en un momento determinado. Pero al empezar a utilizar nuestro concepto de arreglos, podemos imaginar entonces que en cada una de esas celdas se almacena un valor diferente. Y esa sería una gran ventaja porque nos permite almacenar más de un valor en un momento determinado. Esa sería la diferencia con respecto a las variables. Vamos ahora entonces con cuáles serían las propiedades que tiene un arreglo unidimensional. Se dice que tiene dos propiedades globales, pero no son las únicas, ya las iremos trabajando durante el transcurso del video. Se pueden declarar arreglos de tipos de datos primitivos y también arreglos de objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros declaramos un arreglo, así como lo hacemos con una variable, tenemos que especificar qué tipo de datos se va a almacenar en él, puesto que esta estructura tiene una restricción y es que solo nos deja almacenar datos o información de un solo tipo o de un mismo tipo. Quiere decir que si yo declaro inicialmente mi arreglo de tipo float, siempre o en todas las casillas o en todas las celdas que voy a tener de ese arreglo, debo almacenar información de ese tipo que la declaré. Esos son los datos primitivos, los que nosotros conocemos, el tipo string, el tipo float, el tipo entero, entre otros.
Pero también los vectores tienen una cualidad especial y es que dentro de esas celdas, yo además de poder almacenar datos primitivos, también puedo almacenar objetos. Entonces, ese tema viene más adelante dentro de la unidad 2, pero pues básicamente lo que trata es que tú puedes almacenar objetos que ya están creados dentro de una clase, almacenarlos dentro de una estructura. Entonces ya no tendría solamente valores unitarios de un mismo tipo, sino que voy a tener el objeto con todos los atributos y con todos los métodos en cada una de las celdas del vector que estoy trabajando. La segunda característica dice que, al igual que para todos los objetos, una declaración de arreglo no crea un arreglo. Para crearlo, se debe utilizar el operador new. Como consecuencia, se le asigna memoria para almacenar los objetos. Así como nosotros utilizamos dentro de los objetos y dentro de las clases, nosotros inicializamos o reservamos memoria. Cuando utilizamos, por ejemplo, el constructor de una clase, lo que hacemos es establecer un espacio en memoria o un valor inicial en el cual vamos a almacenar la información de los atributos. Acá también debemos no solo crear el objeto, no solo declararlo, sino que debemos establecer ese nuevo espacio en memoria en el que vamos a almacenar la información. Esa parte de código se establece con ese operador new y ya más adelante vamos a verlo ahora que hablemos de cómo sería la estructura de estos arreglos unidimensionales en lenguaje Java. Acá podemos ver entonces de forma gráfica cómo se comporta o cómo se representa un arreglo unidimensional. En este caso tenemos un arreglo llamado edad que está almacenando unos valores que podemos observar ahí en la parte superior y que están siendo pues guardados dentro de cada una de las casillas o celdas que tiene este arreglo. Como nos decía antes en el concepto y en las propiedades, podemos observar acá que cada una de las celdas está relacionada con una posición o con un subíndice y ese subíndice apunta a cada una de ellas y a la hora de identificar el valor que se encuentra guardado, yo lo identifico a través del subíndice. Entonces, si yo digo que el vector edad en su posición 5, yo me estaría refiriendo al valor este de 17 que está almacenado en esa casilla que está identificada con el subíndice que acabé de mencionar. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de la declaración y de la asignación de valores de un arreglo unidimensional ya pasando al lenguaje Java? Pues lo primero es realizar la declaración. Cuando realizamos la declaración, establecemos que a ese vector pues hay que darle un nombre y que hay que especificar qué tipo de datos va a guardar. Es el mismo proceso que hacíamos con una variable común y corriente, pero en este caso pues el compilador entiende que vamos a trabajar con vectores por la utilización de los corchetes. Aquí estamos mostrándoles dos formas posibles en las cuales tú puedes declarar un vector en Java. Cualquiera de las dos formas es válida. Ya depende del programador cuál de las dos utiliza. En este caso, pues estamos declarando un vector de tipo string que va a almacenar datos string y que se llama nombres. Y así podemos especificar el tipo de dato y el nombre que le vamos a dar a cualquier arreglo que vayamos a utilizar dentro de nuestro programa. Tengamos en cuenta que aquí, dentro de los corchetes, no estamos especificando cuántas casillas o cuántos valores se van a guardar dentro del vector. Luego, esa parte debemos realizarla más adelante. En el lenguaje Java, como les decía, el operador new es quien establece cuántas posiciones o cuánta cantidad de memoria yo voy a utilizar para ser asignada a ese vector. Entonces podemos observar acá que a nuestro vector, ¿sí? Que a nuestro vector
estamos utilizando la palabra reservada new o el operador new, y aquí viene el tipo de datos. Acá está el ejemplo con el vector nombre que estábamos utilizando en la diapositiva anterior. Aquí estamos utilizando este vector y la palabra reservada new con el tipo de datos que tiene el vector. En este caso el vector nombre es de tipo string. Y estamos reservando 100 espacios en memoria para el almacenamiento de información. O sea, sería 100 casillas que yo voy a tener para el almacenamiento de nombres, y todos van a ser de tipo string dentro de mi vector. Bien, luego vendría la parte de la asignación de la información dentro de mi arreglo unidimensional. Como pueden observar acá, tengo los valores que se almacenan dentro del vector, y yo debo ir guardando la información en cada una de las casillas, índice por índice. Esta sería mi casilla 0, mi casilla 1, mi casilla 2, mi casilla 3, hasta la casilla n. Por ello, al utilizar vectores o arreglos unidimensionales, se hace muy necesario o de mucha utilidad la utilización de los ciclos, porque los ciclos me permiten a mí ir iterando el apuntador, ¿sí?, que es quien me especifica a mí cuál es el índice o cuál es la posición en la que voy a ir almacenando o consultando información. Entonces, si yo comienzo mi i en 0, quiere decir que estoy apuntando a la primera casilla, y se va a ir aumentando en 1, va a ir pasando casilla por casilla, almacenando o mostrando, según sea el caso, la información que está dentro de mi arreglo hasta la casilla n. En este caso están utilizando vector.length, y vector.length es simplemente una palabra reservada que me especifica a mí, con length, me especifica a mí cuál es el tamaño del vector, o sea, cuál es la dimensión que el vector tiene en un momento específico. Bien, tenemos por acá un ejemplo, un ejercicio que queremos que el usuario, ustedes como estudiantes, lo piensen y planteen una solución en lenguaje Java, utilizando pues el código y los conceptos que hemos planteado en este video, más la lectura de la guía que se encuentra en Cintia. Entonces, se pide que usted plantee una solución en Java para intercambiar la información almacenada en dos posiciones diferentes de un arreglo unidimensional. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que yo quiero intercambiar la posición 2, que es este número 6, el valor es 6, esta es mi posición 2. La quiero intercambiar con lo que está en la posición 5, o sea, con este 45. De esa forma, pues, tendría que pasar este 45 para acá y pasar este 6 para esta posición de acá. Se recomienda, pues, que leamos o que investiguemos, que consultemos el uso de variables auxiliares, porque lo que queremos aquí sería que este valor pasara a un auxiliar y de aquí hiciéramos la transferencia de este 6 hacia acá y el valor auxiliar pasara a la casilla número 2 para realizar el intercambio. Esto pues utilizando los subíndices, que es la forma en la que se apunta hacia las casillas o celdas que tiene un vector. Eso es lo que buscamos al proponer este ejercicio. Si deseamos profundizar, recomendamos la utilización de la bibliografía que se encuentra dentro de la biblioteca virtual de la Universidad de Córdoba y que está disponible para todos ustedes estudiantes, y ahí encuentran material de profundización en cuanto a conceptos y en cuanto a ejercicios propuestos de este mismo tema.